Bueno, hermanos, hoy toca el capítulo de Hechos 26. Me gustaría empezar desde un poquito antes para poner en contexto el testimonio que va a dar Pablo y algunas de las cosas que se ven en este capítulo. Me gustaría empezar a partir del capítulo 25, donde vemos que ha pasado Pablo de las manos de Félix, que era un líder político, ¿vale?, que era bastante injusto y que quiere extorsionar un poco a Pablo, procurando que le dé dinero para sacarlo de la cárcel, y lo deja encerrado para congraciarse con los judíos. Esto lo vemos en el capítulo 24. Y empezado el capítulo 25 vemos que Pablo sigue preso en Cesarea y ahora pasa a manos de un tal Festo que vimos la semana pasada, y vemos que Pablo apela al César, no quiere ser juzgado por los judíos. Más adelante, en el mismo capítulo, vemos que pasado algunos días, en el versículo 13, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se quedaron allí muchos días, Festo tuvo tiempo de referir al rey el asunto de Pablo, diciéndole: aquí hay un hombre a quien Félix ha dejado preso. Cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos judíos y me pidieron que lo condenara. Más adelante, en el versículo 20, vemos que dice: como yo tenía mis dudas acerca de estas cuestiones, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allí. Pero como Pablo apeló que su causa fuese conocida por Augusto, le he mantenido bajo custodia hasta ser enviado a César. Entonces Agripa le dice a Festo, este rey que está de visita: yo también querría oír a ese hombre. Y Festo le dijo: mañana le oirás. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa y entraron en la audiencia acompañados de los comandantes y hombres principales de la ciudad. A una orden de Festo trajeron allí a Pablo. En el versículo 26 le comenta también Festo: ahora bien, no existiendo una causa concreta de la que pueda yo informar por escrito al emperador, he querido que comparezca ante vosotros y particularmente ante ti, rey Agripa, a fin de que, como resultado de este interrogatorio, pueda yo escribir algo al respecto, pues no me parece razonable enviar a un preso sin informar de los cargos que se le imputan. Entonces vemos que de primeras el que tiene preso a Pablo ni siquiera sabe exactamente de qué es lo que se le está acusando. Es una persona que parece hasta ser inocente o no culpable de nada, pero aún le retienen preso, y aprovecha la llegada de este rey, que vamos a ver más adelante que entiende un poco de la palabra y de la cultura judía, para tener algo de qué escribir. No es un juicio como tal, pero va a comparecer ante ellos para poder narrar y relatar su lado de la historia y el por qué ha llegado a este punto. Empezamos ya con el versículo 26 en el capítulo 26, versículo 3. Y se le permite hablar a Pablo, y él se considera dichoso de poder presentarse ante esta persona porque y poder defenderse de las acusaciones. Y dice: mayormente porque tú eres conocedor de todas las costumbres y cuestiones existentes entre los judíos. Entonces está hablando sobre una persona que entiende lo que está sucediendo, entiende el contexto histórico y sabe sobre Jesús, sabe acerca de lo que ha venido pasando, porque no ha sido nada que haya sido oculto ni haya pasado en un rincón, como va a comentar más adelante. Son hechos que estaban viviendo las personas de aquel entonces y eran conocidos. Y le ruega que le oiga con paciencia. Y dice: todos los judíos conocen desde mi primera juventud, he vivido entre mi pueblo en Jerusalén. En el versículo 4 sigue diciendo: según las que ha vivido, desde el principio ha vivido según las normas de los fariseos. Aquí vemos que Pablo era una persona muy religiosa, era una persona que conocía de la palabra, pero que estaba viviendo sumido en la religiosidad, en las normas de los fariseos. Y es muy interesante porque vamos a ver la obra que hace el Señor en una persona, como empezamos desde la carne, desde el mundo, desde incluso el autoconvencimiento de que estamos viviendo una vida espiritual cuando realmente estamos viviendo una vida religiosa, y como Dios hace un cambio profundo en nosotros y los efectos que tiene ese cambio.
Y dice, ahora sin embargo estoy siendo sometido a juicio porque espero en la promesa que Dios hizo a nuestros padres, cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por tener esta esperanza, oh rey Agripa, me acusan los judíos. ¿Qué? ¿Consideráis vosotros increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces, esto también habla sobre la fe de las personas. ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Confiamos en que Dios realmente puede resucitar a los muertos? Dios tiene poder absoluto y sobre todo, y es un Dios de vida, que puede darle vida incluso a los muertos. Y Pablo continúa su defensa, hablando sobre la persona que él había sido en el pasado. Y nos dice, yo pensaba que era mi deber combatir por todos los medios el nombre de Jesús de Nazaret. Así lo hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los fieles, tras recibir la autorización de los principales sacerdotes. Incluso di mi voto contra ellos para que fuesen condenados a muerte. Entonces, me parece curioso porque en capítulos anteriores hemos visto que Pablo validó la muerte de un cristiano, ¿verdad? Pero aquí dice de ellos. Entonces, quizás ese es el que está registrado, pero pueden haber sido muchos más. Y dice, en las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. O sea que fue tan lejos como obligarlos a pecar. Los forzó a pecar contra Dios. Y dice, mi animadversión hacia ellos llegó a tal extremo que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, tal era el desprecio, el odio que tenía Pablo por los cristianos que seguían la fe en Cristo Jesús, que él llegó a perseguirlos, a ir fuera de su ciudad, afuera, a buscarlos en ciudades extranjeras para perseguirlos, castigarlos, hacerlos blasfemar y condenarlos de muerte. Que es justamente lo que ahora está viviendo él. Le han perseguido por creer en Cristo y ahora él está siendo acusado falsamente y pretenden quitarle la vida. Y aquí vemos cómo era Pablo antes de su encuentro con el Señor. Es curioso también porque en la carta en Gálatas 5, Pablo nos habla sobre las obras de la carne en el versículo 19, capítulo 5. Las obras de la carne son fáciles de reconocer y son adulterio, inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y Pablo lo conoce muy bien porque él sabe que estuvo en la carne, él sabe todo lo malo que él hizo cuando no había conocido todavía al Señor y creía que sí. Él creía que estaba en el camino, pero no lo estaba. Él estaba en la carne y obraba conforme a la carne. Más adelante continúa relatando su conversión. Dice que fue comisionado para ir con plenos poderes a Damasco, que vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y él escuchó una voz que le decía en hebreo. Y me parece muy interesante que justamente el Señor eligiera hablarle en hebreo, dado que Pablo era una persona que hablaba en múltiples lenguas y esa no era la más habitual. Pero si mal no recuerdo, el hebreo era el que se hablaba en el templo, era el que hablaban los sacerdotes. Y justamente Jesús se le aparece desde esa posición como sumo sacerdote para hablar con él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo le responde, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da un mandato, le dice, levántate, ponte en pie. Me ha parecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Y Pablo obedece. Aquí hay un cambio en su corazón, un cambio interno y se da cuenta de que ha estado obrando mal. Y hay un antes y un después de este momento. Y Pablo le obedece y justamente es lo que está haciendo ahora. Está siendo ministro y testigo de lo que ha visto para con todas las personas que se cruza. Incluso ahora, cuando está siendo juzgado, toma la oportunidad para evangelizar, para hablar sobre la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y dice, el Señor le dice, te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que he de enviarte, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados por medio de la fe en mí. Y fíjense,
el primero que acaba de pasar de la potestad de Satanás a Dios ha sido Pablo en este momento. Él acaba de poner su fe en Jesús, lo acaba de ver en persona, acaba de tener ese encuentro especial con Él y algo ha cambiado en Él. Para de perseguir a los creyentes, para de hacer injusticia, para de tener esas enemistades, esas contenciones, ese odio que llevaba por dentro, esa religiosidad que le estaba llevando a cometer actos atroces, se detiene y hay un cambio profundo en él. Y Pablo, obedeciendo esa visión, dice que les anunció que debían arrepentirse y convertirse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Esta parte me parece impresionante porque Pablo es el vivo ejemplo de esto. Se arrepintió, hubo un cambio completo de pensar y de comportamiento. Y eso es lo que nosotros debemos tener y hemos tenido. Hemos tenido un arrepentimiento verdadero para pasar a formar parte del pacto que tenemos con el Señor. Hemos visto la forma en la que veníamos viviendo, hemos tenido un encuentro con Dios, un encuentro personal y único, y nos hemos arrepentido. Y aquí podemos ver relatado la historia de los seres humanos que creemos en Dios. Empezamos en la carne, incluso en la religiosidad. Tenemos un encuentro con Cristo y luego un cambio, un arrepentimiento, un cambio en nuestra forma de pensar que se demuestra con nuestros hechos. Y yo, llegado a este versículo, tuve que meditar mucho si mis hechos realmente demuestran que me he arrepentido. Y creo que es algo que todos debemos meditar constantemente y no bajar la guardia, porque seguimos viviendo en estos cuerpos que tienen la carne, aunque nuestro espíritu haya sido renovado. Y la carne es muy buena en engañar y en buscar la comodidad y en autoconvencernos de que estamos demostrando con nuestros hechos y quizás no es así. Y eso es algo que este versículo me tocó mucho y os invito a ustedes que también mediten constantemente si estamos viviendo de una forma que demuestre nuestro arrepentimiento. Y Pablo continúa diciendo: pero he contado con la protección de Dios hasta el presente. Por eso hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a pequeños y grandes, sin hacer acepción de personas, sin decir nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en resucitar de la muerte para anunciar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Y aquí vemos como Pablo no se detiene y continúa evangelizando, continúa dándole esa esperanza a los gentiles a los cuales se está presentando en este momento. Él está compareciendo ante un tribunal de personas que no son judíos, pero él les extiende el evangelio y les dice tanto al pueblo judío como a los gentiles, les comparte lo que él ha sido mandado a compartir por el Señor, la esperanza que tenemos todos en Cristo Jesús. Estando Pablo haciendo su defensa personal, intervino Festo a gran voz: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Y como sabemos, la palabra del Señor es locura para los que no tienen el Espíritu de Dios. Y Festo, pues aunque conocía acerca de la cultura judía y de los profetas, pues no le entra en la cabeza que Pablo pueda estar en esta situación haciendo un sacrificio personal tan grande, poniéndose en riesgo de esta forma y que pueda creer que realmente estas cosas han sucedido. Y Pablo le responde: «No estoy loco, excelentísimo Festo, lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto valientemente. Tengo la convicción de que no ignora nada de esto, porque esto no ha sucedido a escondidas en un rincón. Los hechos de Jesús, su muerte y su resurrección eran algo relativamente reciente, era algo que había conmovido a la nación, había un movimiento de personas que estaban creyendo en Cristo, la iglesia estaba surgiendo y estaba siendo perseguida y afirmaban de forma muy valiente que Jesús había resucitado entre los muertos y que Jesús era Dios mismo, el Mesías. Y Pablo continúa diciendo: «Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees». Y Agripa le responde:
Por poco me convences para que me haga cristiano. Y no estoy seguro si esto lo dijo de forma sarcástica o no, pero Pablo le responde, de igual forma, deseo delante de Dios que, ya sea por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me han oído, lleguéis a ser como yo, pero sin estas cadenas. Y vemos el deseo de Pablo. Realmente lo que le motiva, el motivo por el cual él está allí, es para evangelizar, para conseguir almas para el Señor, para que más personas sean salvadas y puedan ser partícipes de la gracia de Dios y no se pierdan para siempre. Y me parece que la forma en la que lo hace, sin ningún tipo de denuedo, es impresionante, llevando tanto tiempo en la cárcel, sin saber si va a recibir justicia o si va a morir. Lo que más le importa, lo que él realmente desea, es que los demás lleguen a ser como él, que lleguen a tener esa conexión personal con Dios, ese arrepentimiento y que sean salvos, pero sin las cadenas. Este hombre, y luego pasa a decir, los gobernadores, ¿vale? El rey, el gobernador y Berenice se levantan y se retiran y dicen, este hombre no ha hecho ninguna cosa que merezca muerte o prisión. Y Agripa, el rey, le dice a Festo, el gobernante, bien podría ser puesto en libertad de no haber apelado a César. Y me parece muy interesante porque Pablo quizás sabía eso, que podía haber sido puesto en libertad, pero él no quiso ser puesto en libertad, porque un capítulo más atrás a él le habían dado una orden. En el capítulo 23, versículo 11, el Señor le dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Aquí vemos lo que es locura para el mundo, que es, sabiendo que puedes salir de la cárcel y que puedes evitarte todos esos problemas, todas esas injusticias que estaba viviendo Pablo, él decide permanecer y apelar al César, porque así irá y testificará en Roma, así como testificó en Jerusalén. Y Pablo se mantiene fiel al Señor a pesar de que eso signifique su incomodidad, su posible ejecución y muchos problemas y dolores para él. Él pone sus propias necesidades humanas en segundo plano y pone en primer plano lo que Dios le ha mandado, sin importar las posibles consecuencias que pueda sufrir. Y ahí vemos lo que significa ser un sacrificio vivo. En la palabra se nos dice que seamos sacrificios vivos, pero ¿eso qué significa realmente? Significa que pongamos nuestras necesidades, nuestros deseos y en especial nuestra carne en segundo o último plano y que pongamos lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos pide y lo que el Señor quiere de nosotros en primer lugar. Y me parece muy interesante justamente que hoy Samuel compartiera acerca de la vida de José, porque José fue una persona que al igual que Pablo estuvo en la cárcel injustamente. Y en cada caso el Señor tuvo un plan distinto para cada uno de ellos. Y en el caso de José salió de la cárcel y recibió muchas bendiciones por obedecer al Señor. Y en el caso de Pablo fue juzgado y juzgado y juzgado. Y siguiendo al Señor no se nos asegura que nos vaya a ir bien en la vida, que vayamos a tener lujos ni comodidades. Al contrario, Pablo era una persona que tenía estatus, que tenía poder, que tenía cierto rango entre la religiosidad judía. Y aún así decidió dejar todo eso e ir a la cárcel o para obedecer al Señor. Y José es al revés, es un hombre que venía de una familia, fue a la cárcel y al contrario, al salir de la cárcel recibió todo tipo de bendiciones materiales. Pues recordemos, hermanos, a veces tendremos momentos buenos en la vida, algunos de nosotros tendremos bendiciones materiales, bendiciones de salud y de todo tipo. Pero el Señor nos dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, nos vaya bien o nos vaya mal, la pasemos bien o la pasemos mal, tengamos problemas con las autoridades, con nuestros familiares, en nuestros trabajos, glorifiquemos al Señor, obedezcámosle por encima de todas las cosas y que nuestras vidas sean un ejemplo de arrepentimiento para que así podamos evangelizar no solo de palabra, sino
con nuestros actos a todas las personas de nuestro alrededor. Gloria a Dios.